Otro de los temas importantísimos en la consejería es la violencia doméstica. Tanto hombre como mujer pueden cometer actos de violencia doméstica, pero estadísticamente la mayoría de las veces las mujeres son las víctimas. Tradicionalmente y hasta legalmente se ha tolerado el maltrato de la esposa, pero ese tipo de comportamiento obviamente entristece a Dios. Son muy dolorosas las consecuencias que trae la violencia en esta, que es la más sagrada de las relaciones. ¿Sí? No obstante, Dios promete estar al lado de la víctima que sufre en manos de un cónyuge violento. La violencia doméstica es un gran tema que nos enfrentamos a veces dentro de las consejerías pastorales, ¿sí? Y hay que estar al tanto de que no exista este tipo de violencia, obviamente, y cuando la detectamos, tenemos que trabajar y, bueno, muchas veces denunciar, depende del caso que sea, o depende del tipo de violencia. En todo caso, hay que poner denuncia, ¿no? Porque, o reportar, mejor dicho, porque puede llegar a una muerte en este caso, ¿no? Así que uno tiene que saber trabajar con el Estado, en este caso con trabajadores sociales y demás. Ahora le voy a pasar un dato. La violencia doméstica es el uso o la amenaza de violencia física para controlar a un miembro de la familia o pareja íntima. En otras palabras, el uso de la fuerza para controlar a alguien que debe ser tratado con gran amor y respeto. Esta dinámica ayuda a explicar por qué la violencia doméstica es tan perjudicial para sus víctimas. La violencia doméstica cubre una amplia gama de comportamientos, desde violencia física extrema como golpear, estrangular, patear o agredir con armas, hasta actos menos violentos como abofetear, sujetar a alguien con fuerza, ¿sí? Golpear la pared, es un acto de violencia también, arrojar objetos a alguien o herir deliberadamente propiedad de alguien o aún mascotas. Hay gente que lo pueden reportar por esto, ¿sí? Vecinos que lo vean haciendo esto. Es importante comprender que si bien muchas víctimas de violencia doméstica experimentan lesiones físicas significativas y en algunos casos graves, la violencia doméstica implica mucho más que actos que causan lesiones físicas. Implica tanto el uso de la fuerza física como la amenaza también de la fuerza física para controlar al otro. Entonces, si alguien con mayor frecuencia, un niño o una mujer, se siente amenazado por un esposo, padre o novio furioso, golpeando la pared, destruyendo sus posesiones personales, amenazando con herirlos a ellos o a sus otros miembros de la familia, esa persona sufrió violencia doméstica. Y la violencia doméstica que no causa daño físico real, sí causa daño emocional o psicológico. Este es un punto muy importante porque a menudo las víctimas de violencia doméstica, así como sus familiares y amigos, creen que no han experimentado violencia doméstica a menos que hayan sufrido lesiones físicas visibles. Esto lleva a la minimización del abuso físico y la seriedad del comportamiento del abusador. Ahora, este es otro dato interesante. Los malos entendidos del clero y la mala gestión de las divulgaciones de violencia doméstica nos ayudan a comprender por qué las encuestas a las víctimas de violencia doméstica revelan que ellos a menudo sienten que el clero, o sea, los líderes religiosos, han sido de poca ayuda. A pesar del deseo de ayudar a los feligreses maltratados, los líderes, voy a usar la palabra líderes, a menudo minimizan la frecuencia y el daño de la violencia doméstica. Son erróneamente optimistas sobre los abusadores y a menudo dan consejos perjudiciales a las víctimas. Esto nos ayuda a comprender los resultados mixtos de un estudio realizado por Lee Bowker de 146 esposas maltratadas. El autor descubrió que 40% de las mujeres buscaban ayuda de los líderes cristianos después de ser abusada. Un tercio de las mujeres indicaron que los líderes le habían brindado ayuda y sin embargo estas mujeres maltratadas calificaron a estos líderes, al clero, como un grupo, el grupo más bajo que casi todas las demás categorías de ayudantes. Algunas investigaciones recientes son aún más pesimistas sobre la capacidad del clero para ayudar a las víctimas de violencia doméstica. Una encuesta reciente de 600 mujeres en el condado de Maricopa, Arizona, reveló que entre las mujeres que actualmente están en relaciones abusivas, el 62% practica la religión de manera estricta o moderada y el 42% asiste a servicios religiosos semanalmente. Solo el 7%
Confiaría en el clero si se sintieran inseguras. Las siguientes respuestas del clero al abuso ayudan a explicar por qué un porcentaje tan alto de mujeres no ven al clero como una fuente de ayuda para las víctimas de violencia doméstica. El clero a menudo les dice a las mujeres maltratadas que deberían ser más sumisas a sus maridos abusivos. El clero rara vez condena la violencia doméstica desde el púlpito. El clero a menudo minimiza la prevalencia y la gravedad de la violencia doméstica, o sea, no es tan grave. Los clérigos a menudo están tan preocupados por preservar el matrimonio que aconsejan no separarse y mucho menos divorciarse de un esposo abusivo. Esto es en gran parte el resultado de la ingenuidad con respecto al desafío de lograr que los hombres abusivos realmente cambien sus comportamientos. El clero a menudo declara o implica que la mujer es parcialmente responsable del abuso. Aquí tienen una fuente y bueno, el abuso afecta a todos los miembros de la familia, busca controlar y dominar, usado para rebajar la dignidad humana, subestima la intensidad y se hace más frecuente y opera en todos los niveles de la sociedad sin importar raza, religión, etc. Acá se forma el acróstico abuso, ¿sí? El clero puede ayudar a las víctimas de violencia y perpetradores de violencia doméstica de 5 maneras. El clero puede educarse bien sobre la naturaleza y la dinámica del abuso y las características de los abusadores. El clero debe condenar el abuso desde el púlpito y educar ampliamente a la congregación sobre el abuso. El clero debe reconocer humildemente sus propios límites, así como las complejidades de la violencia doméstica, y comenzar a reunir diversos recursos eclesiásticos, comunitarios y profesionales para abordar la violencia doméstica y ayudar a las víctimas y perpetradores de los abusos. Y el clero debe negarse a ser engañado por los perpetradores de violencia doméstica y trabajar con los líderes eclesiásticos y paraeclesiásticos, debería decir, ahí incluir a las autoridades legales para responsabilidad de los agresores por las acciones. También priorizar la protección de víctimas de abuso y sus hijos. Hay que proteger a las víctimas. El clero debe tomar en serio todos los informes de violencia doméstica, nunca minimizarlos. Eh, Debe estar dispuesto a confrontar a los abusadores con valentía y ofrecer asistencia práctica a las víctimas. No hay que hacer chica la cosa, no hay que hacerle la vista gorda, en otras palabras. Esto incluye ayudar a las víctimas de violencia doméstica a desarrollar un plan de seguridad y acceder a viviendas seguras, refugios comunitarios o familias de la iglesia y ayudar a las necesidades financieras. Recursos nacionales de violencia doméstica, línea directa de abuso infantil, ahí lo tienen. 1-800-222-4453, anótelo. Línea directa nacional de violencia doméstica, 1-800-799-7233. También hágame el favor de anotarlo. Así tienen otros recursos también muy, muy importantes. El tema de la violencia doméstica hay que tenerlo muy presente y hay que saber reportar esto también. Ustedes van a ver un video en esta clase que es bastante fuerte. Si alguno ha pasado por esto, todavía es sensible, puede omitir ver el video y hacer las lecturas y comentar el foro, pero sugiero ver el video, ¿sí? Es un video de un caso real de violencia doméstica ejemplificado en el video. Quiero que usted me aconseje como si tuviera esa pareja enfrente, ¿qué les diría? Y fíjense las dinámicas, ¿sí? Generalmente estos son ciclos. El abusador se arrepiente supuestamente, pero vuelve. Una persona que se acostumbra al abuso, ¿sí? Tiene la tendencia muy acentuada para volver a ser o ser violento, ¿no? De una u otra manera, sea verbal, sea física, ¿sí? Entonces, a veces ciertas culturas casi como que toman que normal que el hombre puede ser violento, ¿no? Y se les sugiere a la mujer, bueno, sométase. Los pastores muchas veces cometemos los errores de decir, bueno, usted tiene que ser muy sumisa, usted tiene que orar, Dios no le gusta el divorcio, entonces corremos riesgo que una persona muera, una mujer u hombre, ahora hay también violencia hacia hombres, mueran, ¿sí? Entonces hay muchos femicidios en algunos países, incluso aquí, y se los tiende a tapar, ¿no? O a minimizar.
Por lo tanto, no solo hay que condenarlo esto, sino que trabajar con estas líneas de apoyo, ¿sí? Eh, de violencia doméstica. Obviamente, si uno nota este tipo de violencia, hay que ayudar a los reportes, ¿sí? Y no ser cómplice, porque puede haber muerte y uno sabía, ¿no? En estos casos. Si es violencia infantil, eh, mucho más en todo caso. La violencia es violencia y hay que tratarla como tal, ¿sí? Por último, comunicación matrimonial, un detalle que a veces mejorar esto, ayudar en esto, si bien los temas no están necesariamente conectados, como ya les dije varias veces, el trabajar preventivamente la comunicación matrimonial de manera proactiva, ¿no? Ayuda muchas veces a evitar temas de violencia, porque generalmente ocurren estos actos de violencia por malos entendidos, ¿sí? Así que bueno, aquí hay unos mandamientos que les invito a repasarlos, ¿sí? Em, y mantener una buena comunicación matrimonial. Sí, les recomiendo en esto la lectura de Los 5 lenguajes del amor, sí, de Gary Chapman, y bueno, también talleres de buena comunicación. Eh, en este sentido, también hay que tener una conciencia en cómo se comunica generalmente el hombre y cómo se comunica generalmente la mujer. Aunque cada caso es particular, sí, los hombres tienden a tener una comunicación un poco más reducida, diferente, lineal, y la mujer tiende a tener una comunicación un poco más emocional, eh, indirecta en ocasiones, ¿no? Entonces, todo este tema de los vaivenes de la comunicación es muy importante, sí, también ir considerándolos en la eh, consejería. Uno de mis puntos en la comunicación es que la oración en conjunto matrimonial ayuda mucho, la comunicación con Dios ayuda mucho a la comunicación en la pareja. Así que si una pareja ora, va a tener más posibilidades de comunicarse mejor entre ellos. Nos vemos en la siguiente clase.